sorprender con la nueva colección de SUVs 2020 de Kia. Modelos personalizados con equipamiento único. Ahora incluye Head-Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en lucir los nuevos SUVs Kia 2020. SUVs con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, the power to surprise. Muy buenos días, otro programa más de Amanece con nosotros. El día de hoy tenemos muchísima información y sobre todo para las mamás estén atentas porque vamos a hablar de un tema extremadamente importante que te puede interesar a ti. Así que si quieres estar conectada con nosotros y hacer tus preguntas en vivo, conéctate a través de www.ecuadordirecto.com y por Facebook Live baja a la pestaña de videos y ve la programación en directo y podrás estar al día con toda la información que tú requieras. Vamos a tratar acerca de un tema importantísimo que es acerca de la obesidad infantil, pero cómo determinarla y detectarla para saber y poder ayudar a nuestros nenes a que no caigan en este intervalo de obesidad infantil. Vamos a estarlo tratando con nuestra especialista nutricionista, con Jocelyn Freire. ¿Cómo estás? Bienvenida, Jocelyn. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente al programa. Así es. Coméntanos un poquito cómo nosotros podemos determinar que nuestro bebé o nuestro niño está cayendo en obesidad infantil. Ya, inicialmente lo que se puede observar, que es una manera un poco más visual, es el aumento de peso. Sin embargo, esta tarea, ya que es importante también que lo vean los papás, sí hay curvas de crecimiento que las da la Organización Mundial de la Salud, tanto para niños como para niñas, vienen incluso en diferentes colores y es muy bonito poder llevar ese seguimiento. Sin embargo, tanto el médico pediatra como el licenciado en nutrición se encargan de ver el crecimiento para poder adaptar ciertos tipos de hábitos alimentarios, conductas, en caso de que el niño esté en riesgo de sobrepeso y que no llegue a padecer obesidad. Y es muy importante, por ejemplo, cuando uno va al pediatra y lo hace los controles de nuestros hijos, ellos usualmente lo primero que hacen, inclusive para dosificación de medicación, determinan a través del tamaño y el peso. Así es. Entonces ellos te ven un intervalo, por ejemplo, dependiendo de las edades, la curva, si va ascendiendo, va descendiendo, si pasas o no. Entonces, bajo la edad que tiene, con el peso y el tamaño, se puede dar esa medición, por así decirlo, Claro. si está cayendo o no obesidad infantil o a su vez en desnutrición, que también Así es un es. tema que quizás lo podemos abordar en otro momento. Así es. Cuando se trata, por ejemplo, ¿qué casos usualmente comienzan a haber casos de obesidad? ¿En qué edad más o menos? ¿En qué edad? Pues actualmente tenemos una tendencia en que se ha incrementado. Antes las patologías que se pensaban que eran solamente de adultos también las estamos viendo en niños y es algo que lo vemos ya en edades muy tempranas. Estamos hablando de lactantes y niños pequeños. De 0 a 6 meses de edad aproximadamente ya existen, ya hace mucho tiempo, las curvas de crecimiento que también permiten determinar cómo se encuentran estos pequeñitos. Sí, entonces ya es que se puede presentar en la infancia temprana. Así es. Realmente es un poco preocupante. Dentro de lo que hablábamos antes de iniciar el programa, es que las cifras han venido en aumento año a año. ¿Cuál es el intervalo o cuál es el porcentaje que se va determinando en que ya existe a nivel mundial casos que se genera un poco de preocupación o obesidad infantil?
Claro, normalmente en nuestro país contamos con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que se ha venido actualizando ya. Hay datos más recientes. Lo que se ha hecho actualmente es una estimación. Aproximadamente tenemos una cifra a nivel mundial de 41 millones de niños de edad de 0 a 5 años de edad que ya presentan este tipo de problemas, tanto sobrepeso que los va a conducir a obesidad. Y esta cifra, si nosotros seguimos con esta misma tendencia, vamos a tener aproximadamente para el 2025 70 millones de niños, eso va a ser a nivel mundial. Para América Latina nosotros tenemos una cifra que ya estaba un poco incrementada, estamos hablando de más o menos un 7,5%, 8% en comparación a Mesoamérica, el Caribe, somos los que nos hemos mantenido ahí. ¿Sí? Y ya para Ecuador específicamente tenemos 29,9% en niños de 5 a 11 años de edad que tienen este tipo de problema, esta condición. A mí una pregunta, por ejemplo, ¿qué alimentos podrían dar paso a que exista obesidad infantil? Bueno, eso también nos lleva a ver mucho los factores de riesgo, porque actualmente nosotros hemos tenido un crecimiento demográfico alto, la urbanización, sí, y se adoptan cierto tipo de posturas que antes no veíamos, por ejemplo, las horas de sedentarismo, y también hablando de la alimentación, muchos alimentos procesados, muchos alimentos en comidas rápidas, también tenemos grasas saturadas, este tipo de galletas con cobertura, golosinas, néctares artificiales, colas, y todo eso lleva a que los niños desarrollen este tipo de factores a una edad muy temprana. Por ejemplo, algo que justamente dialogamos en la semana pasada, hace una semana de los anchos saludables, que decíamos que el niño gordito es el niño más sano, que supuestamente las personas creen, pero realmente a veces, por decirlo así, aunque suene un poco raro, es un niño gordito fofo, pero realmente puede ser que esté con anemia, por ejemplo. Exactamente. Porque está lleno de tantas frituras que le dan, pero no de alimentos ricos y saludables en vitaminas, minerales, hierro y otras cosas que los niños requieren, ¿no? Claro, así es. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya el niño tiene obesidad infantil? ¿Cuál sería el primer paso para poder ayudarlo a tener bueno, en este caso, una alimentación complementaria adecuada para ellos? Bueno, en este caso es muy importante recalcar que uno podría pensar, los niños no son adultos, entonces a ellos no se les puede hacer una restricción de alimentos. No le puedo decir a un niño, tú estás a dieta, porque no lo van a entender. Claro. O sea, dicen, ok, pero, o sea, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy a dieta? ¿Y eso qué significa? ¿Y por qué el otro come eso y yo no puedo comer? Exactamente. Lo primero que te van a decir. Y además que este tipo de conductas puede favorecer a que ellos en el futuro tengan trastornos de la conducta alimentaria, porque es una restricción, es algo muy cerrado. O sea, lo que se procura hacer es evitar de que aumente la tasa de ganancia de peso, pero no hacer una restricción de alimentos porque esto nos va a llevar a que el niño tenga desmineralización ósea, también hipocrecimiento, entonces eso no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es evitar, o sea, empezar una conciencia más saludable, reducir la cantidad de grasas saturadas en los alimentos procesados, helados, todo este tipo de snacks, aumentar la cantidad de frutas, vegetales, frutos secos, hortalizas. O también, por ejemplo, no, si está acostumbrado el nene a comer helado, ¿no? Hacer un helado con leche, fruta congelada, exactamente, que es nutritivo, una, y dos, no tiene tanto azúcares y grasas, ¿no? Claro. O cambiarlo, o sea, manejarle ese tema, ¿no? Modificar ciertos alimentos y modificarle, como que engañarlo, por así decirlo, Claro. para que el niño tampoco sienta el impacto de que me sacaron y ya no puedo comer esto, lo otro, y porque el resto sí, o porque también puede ocurrir que es una familia de 5 personas, son 3 hermanos y solamente uno está en obesidad infantil. Sí. Y se va a ver súper feo que en la mesa todos coman lo mismo y sin embargo él no. Exacto. Le restan el carbohidrato, quizás le dan más alimentos ricos al vapor, y el otro le ve que tiene, yo qué sé, pongamos que nosotros que somos primeros pilotos en comer comida típica, riquísima, como que la guatita, que es muy grasosa, o el encebollado, y el otro niño dice, pero yo estoy comiendo una galleta integral con un pedacito de queso. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo sí, ¿Y no? por qué no? ¿Qué podemos hacer en esos casos y cuáles son los tips que podemos darle a las mamás? Ya.
Es muy importante esto que se está comentando y es algo de mucho interés y muy bonito. Lo que principalmente se pide cuando se empiezan este tipo de modificaciones en la conducta alimentaria es que se cambie la dieta familiar. No es que yo le digo al niño, ok, este es tu plato y yo acá me sirvo así de una manera exuberante, una cantidad de porción muy grande o alimentos que de pronto él hace unos días estaba comiendo. Entonces, si nosotros como familia cambiamos los hábitos de alimentación, eso va a mejorar la calidad de nutrición de nuestros niños. Y algo también muy importante es que, por ejemplo, si vamos a comer afuera, no ir a lugares donde se ingieran alimentos que son como comida rápida. Típico McDonald's. ¿Cuál es el otro Exactamente. nuevo? Wendy's, Burger King, bueno, exacto. Todos Porque la estos de gente lo comida primero rápida. como mamá dice, bueno, sabes que voy a compartir en familia, pero también juegos recreativos ahí, entonces mato dos pájaros en un tiro, así como dice el vulgo No, común. Entonces la gente va mientras se distraen, pero le compran la hamburguesa con las papas fritas, pero todo es realmente muy saturado en grasa. claro, Y a la final puede ser que satisfaga en ese momento, pero no está rico saludablemente porque todos los alimentos realmente son muy procesados. así es. Y la elaboración de ellos muchas veces no las conocemos. Ujú. Entonces, en este caso, por ejemplo, ir a lugares que realmente vendan este tipo de comida, ¿dónde podría ser? Porque creo que no hay cultura tampoco aquí de ese aspecto. Claro, se pueden ir a restaurantes más de tipo familiar, lugares que ofrezcan un ambiente para compartir, porque normalmente, y eso me parece que también hablamos un poco de eso la semana anterior, en estimular la compañía, en este caso con los niños, con alimentos saludables va a fomentar que ellos coman de esta manera. O sea, según cómo se sientan en un ambiente de bienestar, de tranquilidad, que están con sus padres y además este tipo de alimentos que están comiendo, que son modificados. O sea, si antes, digamos, era manzana caramelada, podemos decir, ok, ahora vamos, en vez del caramelo, vamos a reemplazar con un poquito de miel o vamos a tener Mm, yogur natural que vamos a ponerle un poquito de miel y hacer ajá, también formas con los alimentos como también vimos la semana anterior para que ajá, ellos vean que hay, o sea, que se pueden hacer sustitutos de estos alimentos y que ujú. también para ellos va a ser bonito y va a ser saludable. Ajá. Por ejemplo, una de las cosas súper importantes como la quinoa, que Ujú. los niños no están acostumbrados a comer, Claro, se las puede mezclar como que sale panque de quinoa con miel de abeja, unas frutas picadas, y a veces a las personas que a veces no lo creen, todo lo que uno ve le entra y le da ganas de comer. así es. Pero bien bonito, bien puesto. Quizás si le haces ese pan, la masa de la quinoa, le pones en la guaflera o le pones en un pancake esto que ahora viene con formas de la carita de Mickey Mouse, de yo qué sé, de mil formas. Claro. O con estos reposteros que tú haces, estas decoraciones, y le haces cortitos así de estrellita, de solcito, que ahora en el mercado hay por todos lados. Ujú. Y le digo yo porque como mamá tengo que también ver que mi hijo coma. O sea, de hecho al inicio yo le mandaba lonchera saludable y nos pasa a todos. O sea, no crea que esto es de la noche a la mañana. No, Le llegaba tal cual, yo se la enviaba, me la llevaba cual. Pero regresaba. fue un proceso y actualmente me llega vacía la lonchera y él se acostumbró a comer así. Así es. Ujú. Súper saludable. Porque en la casa sí lo come, sí lo había comido, pero era porque estábamos ahí nosotros, bueno. Claro. Si no estoy yo, está mi mamá, está todo el mundo y lo está, pero come, que no sé qué. Y aunque no comía en ese rato, lo guardamos y después comía, pero terminaba comiendo. A diferencia que cuando va a la escuela, ve al compañerito que lleva que el tostito, que el jugo procesado, y les da ganas, ¿no? Y comienzan a probar, aunque no están acostumbrados en la casa. Por ejemplo, en mi casa cero cola. Exacto. ¿Ya? Ujú. Porque ni yo la tomo porque le voy a dar a mi hijo. No, no es saludable. Pero va a la fiesta, hacen la matiné, llevan la cola, llevan la torta y se despampan, pues, ¿no? Y que el caramelo, que esto, que el otro. Entonces hay que saber también nosotros como papás ayudar a colaborar, pues, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando sean estas matiné, importantísimo, hay ahora sorpresas. No sé Claro. si has visto, hay una página muy buena que se llama My Kids Meal. Ya, ellos hacen las sorpresas, cajitas que ponen frutas, Ya. no te Ujú. ponen caramelos. Entonces puedes poner una frutita con un juguetito y ya está la sorpresa. Saludable, económica, la haces desde casa, no necesitas mucho tiempo y tú mismo lo puedes hacer. Así es. Entonces, opciones hay, lo que hay que culturizar a la sociedad para que también apoye Ujú. en esta manera. Por ejemplo, coméntanos, Jocelyn, ¿cuáles son tus redes sociales para que las personas vean las recetas y tips que también das ahí? Claro, me pueden seguir en Instagram. Tengo en la cuenta es @lin.nutrición, Lyne, y pueden reservar su previa cita contactándome a mi teléfono celular
098-5272-578. Así es, igual George tiene la claqueta de información para que las personas se conecten y también puedan hacer sus preguntas con nuestra invitada especial el día de hoy, que sobre todo tiene información muy buena y que puedes ir sus redes sociales para que también veas cuáles son las variables que existen. Existen muchos artículos que he visto en tu página, ¿no? Coméntanos, Sí, ¿qué nomás tú manejas en temas de nutrición? ¿Lo haces en general o solamente en niños? No, de forma general, aunque la verdad es que este tipo de temáticas son de importancia mundial porque nosotros, como estábamos hablando hace un momento, vemos que las cifras incrementan y lo que es contradictorio, uno dice, ¿pero por qué? Es que realmente este tipo de problemas son reversibles, o sea, son modificables, se pueden modificar cuando se detectan de forma temprana. Exacto. Y así no se tienen tantos adultos con tantas enfermedades como La diabetes. Exactamente, resistencia a insulina, síndrome metabólico y muchas otras cosas más. No, pues y más que todo, por ejemplo, los adultos, ya cuando no se corrige a tiempo, las edades apropiadas creo que son de 2 a 5 años Ya. para poder implementar un hábito alimenticio. Si tú quieres implementarlo ya cuando el niño no tiene un hábito alimenticio es complicado. Claro, es un poco más complicado. Es complicado, no imposible, pero sí complicado. Entonces, las recomendaciones que tú das en la página, coméntanos qué más información das aparte de los temas que son prioritarios en este momento. Claro, aparte de eso se comparten temas de alimentación saludable, en cómo sustituir cierto tipo de alimentos con las preparaciones para no hacer alimentos que sean muy copiosos, hipercalóricos, sino que sí sean satisfactorios aproximadamente a nuestros requerimientos y que nos puedan dar energía durante el día. Así es, ahí tienes todas las recomendaciones. En este momento vamos a un brevísimo corte comercial y regresamos con muchísima más información. Déjate sorprender con la nueva colección de SUVs 2020 de Kia. Modelos personalizados con equipamiento único. Ahora incluye Head-Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en lucir los nuevos SUVs Kia 2020. SUVs con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, the power to surprise.
regresando a este brevísimo corte comercial con nuestra invitada especial, la nutricionista Jocelyn Freire. Estamos hablando acerca de la obesidad infantil y cómo pudiste haberlo determinado en el bloque anterior, pero en este momento vamos a ver las recomendaciones generales para poder evitar este tema, o en caso que ya esté, ¿qué hacer? Claro, muy bien. De forma general, como hemos comentado previamente, es cambiar la dieta familiar, las modificaciones del hábito de alimentación, ver qué estamos mandando a los niños en las loncheras y principalmente eso que estábamos comentando, no dejar que conductas alimentarias externas que nosotros podamos observar afecten directamente. Es decir, si en nuestra casa no estamos utilizando ni alimentos procesados, ni grasas saturadas, ni azúcares añadidos o cosas por el estilo, no podemos dejar que en algún momento, en una ocasión, eso influya. También modificar las horas de sedentarismo. Normalmente, actualmente tenemos tantas horas de sedentarismo que se utiliza en videojuegos y en televisión. O la tablet, la típica. Exactamente. El celular que ahora tienen niños a edades demasiado tempranas. Sí. Y aunque no lo crean, el tema de estos aparatos tecnológicos, en vez de ayudar, terminan ocasionando daños. Primero, que no hacen que los niños sean más creativos. Si tienen temas de obesidad infantil, no permite que bajen esa energía que tienen. Mándalos al parque, que corran, que desgasten esa energía. Y aparte que tampoco llevan control en los aparatos tecnológicos y terminan quizás viendo cosas que no deben. Entonces es muy importante que también los padres tengan un poco más de precaución en este caso, ¿no? Sí, lo que se recomienda es eso, disminuir totalmente las horas en las que se hace actividad sedentaria, porque tenemos que recordar que la obesidad es un asunto de un balance energético positivo, es decir, que consumo más de lo que realmente gasto, de lo que realmente se necesita en este caso y lo que se gasta en actividades físicas. Entonces, un dato es que la Organización Mundial de la Salud nos está recomendando para los niños un tiempo de actividad física diaria de 60 minutos, es decir, estamos hablando de 1 hora aproximadamente, y que a la semana son 5 horas si contamos los 5 días de la semana. Y bueno, a veces vemos que en ciertas unidades educativas hay, por ejemplo, 2 horas. Entonces nosotros decimos, bueno, también es un poco involucrar más a estos a ministerios, también programas de educación donde se fomente a los niños a realizar actividad física y alimentación saludable. Ahí están las recomendaciones para que puedas estar atenta si eres papá, mamá, tía, si tienes a cargo a alguien, pues aquí tienes las recomendaciones especiales que solamente terminamos Amanece con nosotros. Y también dándote las recomendaciones generales, y George nos ayuda con la claqueta de información de Jocelyn para que te puedas comunicar con previa cita al número telefónico, si puedes repetir nuevamente. Claro que sí, mi número telefónico es el 098-5272-578. Ahí está, para que puedas contactarla y sobre todo con previa cita te podrá atender muy gustosa, y puedes ir sus cuentas y redes sociales para que también veas todas las alternativas de nutrición que te brindan, no solamente a niños, sino en ámbitos generales. Si quieres bajar de peso, si recién diste de lactar y no sabes cómo bajar de peso, que eso también es un tema que quizás en un momento lo podemos mencionar, claro. Aquí lo vamos a poder hacer y sobre todo dándote la mejor información que te da Amanece con nosotros, y tienes donde estar conectado a través de www.ecuaroendirecto.com y por Facebook Live. También te hacemos una recomendación muy especial. Tenemos nuevos segmentos como el segmento de cocina, de deportes y sobre todo de ejercicios. Así que no te puedes perder el segundo segmento de cocina que se va a realizar el día de mañana con Luisa, y el día jueves One Functional Training con Patricio Pérez, y de deportes, que eso va a ser una primicia que lo vamos a iniciar este día viernes para que estés al tanto de todas las noticias informativas en el ámbito de deporte, lo que es Copa Libertadores, las goleadas más sonadas de la semana y sobre todo, ¿por qué no?, deportes extremos. Si estás interesado y quieres ver, no te pierdas este día viernes que vamos a estar con todas las recomendaciones generales. De verdad te agradezco muchísimo, Jocelyn, por haber compartido el día de hoy con nosotros, y no te puedes perder la programación. Vamos ahorita a repetir acerca del tema de la cobertura de la Semana de Lactancia Materna, que se dio un evento que se realizó el día miércoles en el Día de la Marta. Así que puedes ver en este momento ese videito. Sobre el evento que hubo
lactancia materna? Claro, se celebra mundialmente del 1 al 7 de agosto, la semana de la lactancia materna a nivel mundial. Hoy aquí en el dispensario norte del IES se ha hecho esta casa abierta muy acertadamente para a todas las mamitas que están dando de lactar, informarlas un poquito más, instruirlas sobre la lactancia. Y un tema muy bonito que me apasiona a mí bastante también, que es cómo conformar el banco de leche materna para su hogar o para donar. Entonces muchas mamás se han dado cita acá, médicos, la doctora, la directora de acá, el director distrital del MIES también vino. Hubo una mesa directiva muy bonita, muy bien conformada y muy variada también. Y por supuesto pues también las marcas que han estado con nosotros acá en la empresa privada. Quiero decirles a ustedes como cosa nueva que se está formando a partir del 15 de agosto el Club de Mamás Lactantes aquí en el Dispensario Norte. Hola, tenemos tres diferentes extractores que son los extractores de leche, lo que es la marca Pillo. Tenemos lo que es el económico. Tiene un cojín súper suave. Al momento de que usted lo va a adherir al pezón, no va a causar dolor y es muy suave al momento de extraer, como usted se puede dar cuenta. También tenemos el que es el extractor manual. Este tiene dos niveles de que uno le va a dar para la estimulación y después para la extracción de la leche. También tenemos el que es el extractor eléctrico. Este es a base de 2 pilas, como se dan cuenta. Este tiene también para estimulación y tiene 6 niveles de succión. Al momento de que usted ya extrae su leche, usted la puede en una bolsita, cuando ya ha extraído su leche, sin ningún inconveniente. Usted lo coge, lo sella, nuestra marca esta de aquí es Lancino, pone el nombre y la fecha. También tenemos lo que son nuestra marca de lo que es las cremas de lanolina, 100% natural para los pezones que están agrietados, con dolores. Solo una gotita es suficiente, lo vas a poner sin necesidad de sacarlo. Puedes mamantar al bebé sin ningún inconveniente. Para las escaldaduras, para pañalitis, para quemaduras del sol, para los labios resecos. Es un producto 100% natural. Sorprender con la nueva colección de SUVs 2020 de Kia. Modelos personalizados con equipamiento único. Ahora incluye Head-Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en lucir los nuevos SUVs Kia 2020. SUVs con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, the power to surprise.
regresamos con más de Amanece con nosotros y pues en este segmento tenemos un invitado muy especial. Él nos acompaña el día de hoy, el abogado Vicente Torres. Él también es secretario ejecutivo de los derechos humanos, ¿no? Correcto, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil. Perfecto, bienvenido abogado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Julia. Vamos a tratar un tema de importancia social, una problemática realmente pues que está en nuestro país ya por mucho tiempo. Abogado, cuéntenos acerca del trabajo infantil. Bien, el tema del trabajo infantil, valga recalcar que surge después de las declaraciones del presidente de la República respecto a hacer un símil sobre emprendimiento y trabajo infantil, ¿no? Se levantaron diferentes voces, se levantaron diferentes alarmas respecto al tema, porque es una problemática social, es una problemática económica, es una problemática que atañe no solamente a los niños, sino al país en general, pues está demostrado que el trabajo infantil no saca de la pobreza o de las líneas de miseria a los niños, por el contrario, las agudiza y perpetúa ese círculo de pobreza. Pues obviamente los niños en algunos de los casos y en la mayoría de los casos, por decirlo de alguna manera, dejan sus estudios para dedicarse al trabajo infantil. Por supuesto, y respecto pues a ese tema puntual, que hace poquito pues el presidente de la República dio esas declaraciones, muchas personas pues se aludieron por el tema, pero también no nos ponemos a reflexionar de que en muchas ocasiones nosotros apoyamos de alguna manera esa problemática. Por ejemplo, vemos niños en la calle y pues le ayudamos con dinero. No está mal pues ayudarlos con comida, ¿no? Sin embargo, pues también podemos apoyar ese trabajo que ellos realizan desde muy pequeños. Correcto. De acuerdo a las cifras que se estiman, de acuerdo al último censo que hizo el Ministerio de Inclusión Económica y Social, aproximadamente 202.000 niños se encuentran en situación de trabajo infantil, niños y adolescentes. Asimismo, muchos dicen que esas cifras pueden ser bastante conservadoras porque tranquilamente podría llegar a 300.000 o 350.000 niños que obviamente no tienen los planes de cobertura del Ministerio de Inclusión Económica y Social, sino que están obviamente en otras actividades. Bajo ese contexto, bajo ese parámetro, es una cifra bastante alarmante debido a que Ecuador es signatario de aproximadamente entre convenios y resoluciones, 13 convenios, resoluciones acerca de la problemática de trabajo infantil. Esto hay que ser muy enfático porque desde la misma Convención sobre los Derechos del Niño se establece que el niño tiene derecho a la protección en materia de explotación laboral o servidumbre, en este caso, y precisamente el Estado, la familia y la sociedad deben de aunar esfuerzos con la finalidad de erradicar el trabajo infantil. Claro. ¿Y el rango de edad de los niños que están en un trabajo infantil más o menos aquí en nuestro país? ¿En qué rango están situados esos niños de edad? Bueno, de acuerdo a las consideraciones de la UNICEF, se establece los rangos de edad para compartir de alguna manera el tema del trabajo infantil. Si un niño tiene entre 5 y 11 años y ejerce una actividad económica durante 1 hora a la semana y actividades domésticas durante 14 horas a la semana, se puede considerar trabajo infantil. Si un niño o adolescente entre el rango de 2 y 14 años tiene actividades económicas de aproximadamente 14 horas a la semana y actividades domésticas 28 horas a la semana, se puede considerar trabajo infantil. Asimismo, si un adolescente entre 15 y 17 años tiene aproximadamente 43 horas a la semana en actividades económicas o actividades domésticas, se puede considerar trabajo infantil. Esos son los parámetros que indica la UNICEF respecto a la consideración de trabajo infantil. Ahora, ¿qué podemos definir como trabajo infantil? Bueno, el trabajo infantil es precisamente cuando alguien a temprana edad es requerido con exigencias laborales para que sean desarrolladas. Esto de acuerdo al sistema de las Naciones Unidas y a la OIT, al secretariado de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, se podría considerar de acuerdo a la legislación de cada uno de los países. El convenio 132 de la OIT señala que la edad mínima para poder ejercer una actividad económica podría ser de 14 años, más o menos dependiendo de cada una de las legislaciones. Hay una salvedad. Esa salvedad es dependiendo del desarrollo
educativo y del desarrollo económico de ese país en consideración. Entonces tenemos que en el Ecuador la edad permitida para poder ejercer algún tipo de actividad económica por aproximadamente por 30 horas máximo, 30 horas semanales, y algunas consideraciones que vamos a ver más adelante, es de 15 años. De acuerdo. A partir de los 15 años, los adolescentes sí podrían ejercer algún tipo de actividad, pero con ciertas salvedades y ciertas consideraciones como tal. Claro, pero en la actualidad pues se observa que hay menores de 15 años trabajando pues diariamente y asimismo pues comparten sus actividades. No viven una vida de niños como tendría que ser adecuado, sino que estudian, luego van a las calles a trabajar, luego regresan, porque también pues lo he podido palpar, ¿no? He conversado con muchos niños que muchas veces los encuentro en las calles y esta situación realmente es alarmante y sabemos que aquí en Ecuador sí se penaliza el trabajo infantil. ¿De qué manera, abogado? Cuéntanos. Sí, correcto. De hecho, los empleadores que tienen menores de 15 años dentro de sus trabajos, existe una sanción económica, el doble de las remuneraciones a las que tiene el derecho el trabajador niño, en este caso el trabajador adolescente, e incluso puede ser la clausura del establecimiento económico. Entonces podría derivarse desde sanciones económicas hasta cerrar el establecimiento, la actividad económica que se podría estar ejerciendo. Esas son algunas de las sanciones que tiene la legislación interna. No obstante, hay que mencionar que el trabajo infantil es una situación bastante compleja desde la macroeconomía. Es lo que normalmente se conoce como trabajadores añadidos. Es un tema de contraciclos económicos. Es decir, y las estadísticas lo demuestran, que cuando hubo bonanza dentro del Estado ecuatoriano, existió de alguna manera recursos o circulante, el trabajo infantil sí disminuyó. Cuando dejó de existir ese recurso, esa bonanza petrolera, efectivamente las familias que se encuentran dentro de los círculos de la pobreza tienden a mejorar sus ingresos, entre comillas digo mejorar, porque en realidad no es que mejoran sustancialmente, porque se puede determinar de que un niño, un adolescente puede recibir $5 a la semana como fruto de su trabajo infantil, no obstante que deja y renuncia a sus sueños. Pero se puede llegar a determinar que sí, que son contraciclos económicos. Es decir, en la agudeza económica en la cual se vive, se puede determinar que esos trabajadores añadidos, que son niños adolescentes, son la nueva carga, la nueva mano de obra con la finalidad de mejorar los ingresos de esta familia. Porque al final del día, los empleadores, pasado de 15 años, no cumplen en algunos de los casos con lo que establece el Código de Trabajo respecto a las remuneraciones, con respecto a los contratos y todo aquello, porque es un sector bastante informal. De hecho, las estadísticas nos muestran que la mayor concentración de trabajo infantil está en los sectores rurales, y que las actividades que más concentran trabajo infantil es desde la agricultura, el reciclaje y la venta informal, con aproximadamente el 63% estableciendo dentro de este segmento económico. Entonces, hay que tener mucho en consideración las provincias que de alguna manera tienen algún repunte, son Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza, y Azuay también, son algunas de las provincias que tienen mayores índices de trabajo infantil acentuados en la ruralidad. Y sobre todo también un tema que se está viendo bastante pues actualmente es lo de la inmigración. Hay muchos, en este caso, pues ciudadanos venezolanos que han venido acá a nuestro país. ¿Qué pasa con los niños, en este caso de esa nacionalidad, que de alguna manera pues o son explotados o asimismo por necesidad sus padres los ponen a trabajar aquí? Por este tema, en Facebook, gracias a todos los que están conectados con nosotros, nos hacen una pregunta bastante interesante. ¿Qué pasa con los niños venezolanos que están trabajando en los semáforos de la ciudad? ¿Qué podemos, o sea, la ley igual se acoge a los niños que obviamente no son ecuatorianos? ¿Cómo puede ser castigado este tema? Correcto. La normativa ecuatoriana, precisamente cuando un niño se encuentra dentro del territorio ecuatoriano, tiene un manto de protección.
esta protección integral que va desde la protección para que no sean explotados, se tienen las mismas consideraciones, no es por cuestión de nacionalidad acá. Okay. Todo niño que sea explotado económicamente por sus padres puede ser causal incluso de pérdida de patria potestad. Entonces, todo niño que es inducido a la mendicidad, explotación laboral, puede ser causal de pérdida de la patria potestad. Pero para llegar a eso se tienen que activar todos los mecanismos que existen en el sistema. Entonces se tiene que activar la Junta Cantonal de Protección de Derechos, la DINAPEN, los jueces especializados en familia, de la mujer, familia, niñez y adolescencia, con la finalidad de llegar a determinar de que efectivamente existió la explotación laboral o la industrial a la mendicidad y con esto la pérdida de la patria potestad. Es todo un sistema de manera transversal que se tiene que activar con esto. Precautelar el interés superior del niño. De hecho, como lo mencionaba, Ecuador es adscrito a la Convención sobre los Derechos del Niño, es adscrito a la Convención número 132 de la OIT, en la cual se establecen las edades mínimas para considerarlo como trabajo infantil, pero también es adscrito a la Convención 182 de la OIT, con la finalidad de determinar cuáles son las actividades que no pueden ejercer los niños por más que tengan 15 años, porque es nocivo para su salud o su desarrollo integral. De acuerdo. Y en ese caso, con respecto a los niños venezolanos, de alguna manera los pueden separar de sus padres si se encuentran, pues, inmiscuidos en este tema. Correcto. Es el mismo tratamiento que se le puede dar a un niño ecuatoriano. Es decir, no solamente un venezolano, un colombiano, un ecuatoriano, que esté dentro del contexto de explotación laboral, podría ser separado de sus padres y obviamente posteriormente institucionalizado, como se conoce. De acuerdo. Aquí nos hacen otra pregunta. Cuando un adolescente aún es menor de edad, pero ya terminó su bachillerato y entra a una institución privada a laborar, les hacen firmar a los padres. ¿En estos casos se considera trabajo infantil? Ya, esa regla que normalmente se la tenía anteriormente, ya no es necesaria la firma de los padres para el tema del trabajo en adolescentes. Basta que tenga 15 años y el adolescente está en la capacidad de suscribir el contrato de trabajo. No es necesario la autorización de los padres. Una vez que tiene 15 años, de 15 hasta los 18 años, él tendrá que completar máximo 30 horas semanales, máximo 5 horas diarias, máximo, es decir, dentro de ese rango. ¿Por qué? 6 horas diarias dentro de ese rango. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente le dan la capacidad para que puedan suscribir sus contratos y la remuneración es igual, la seguridad social es igual, lo único que se tiene es la consideración de función trabajo-tiempo. De acuerdo, perfecto. Pues agradecemos a todos quienes nos están viendo por Facebook Live en www.ecuadorendirecto.com. Abogado, el tema realmente es bastante extenso. Vamos a hacer un corte y pues al regreso seguimos conversando sobre el trabajo infantil. Perfecto. Déjate sorprender con la nueva colección de SUVs 2020 de Kia. Modelos personalizados con equipamiento único. Ahora incluye Head-Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en lucir los nuevos SUVs Kia 2020. SUVs con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, the power to surprise.
Regresamos de la pausa y pues bueno, tras cámaras pues tratábamos un tema que ahora pues los vamos a abordar, abogado. Es con respecto de que hace poco, el 12 de junio, se conmemoró la erradicación del trabajo infantil. Y pues el presidente de la República indicaba más o menos en cifras de que actualmente se presenta el 5.4 millones de la población infanto-juvenil está involucrada con respecto al trabajo infantil, y lo que se proyecta es que en el segundo periodo, para el 2021, esa cifra se reduzca, o sea, se disminuya a un 2.4%. Bajo su opinión o según su conocimiento, ¿usted cree posible pues que se pueda disminuir esta cifra? ¿De qué manera? Bueno, es una pregunta bastante compleja, dado el antecedente. De hecho, para el Plan Nacional del Buen Vivir, establecido en el año 2013, 2013-2017, y el anterior que fue en el 2009-2013, se establecieron metas bastante ambiciosas, es decir, bajar del 8.3% en aquella época al 2.21% para el 2021. Estamos hablando de bastantes, de muchos puntos porcentuales por debajo. El tema es que la meta no va en correlación de los planes de acción que existen. Entonces el trabajo infantil siempre se lo ha visto desde dos perspectivas totalmente independientes. El uno es a partir de los planes y políticas que pueden ejercer el gobierno central a través de los ministerios rectores correspondientes en el tema de inspecciones como tal, inspecciones para prevenir el trabajo infantil, pero los planes de acciones puntuales en el cual exista un acompañamiento dentro de las familias, porque recordemos que el tema del trabajo infantil pasa por un tema de pobreza dentro de los entornos familiares. Entonces, esa pobreza, si hay una desaceleración económica, algunos economistas hablan de una recesión económica, es imposible que vaya de la mano si el propio Estado no tiene los recursos suficientes para control, para establecimiento de políticas públicas puntuales, para la demanda que exige la asistencia de todos estos niños que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad. Entonces, hay programas como el PETI, que es el Programa para Erradicación del Trabajo Infantil, que han funcionado bien, si se puede decir, pero sí se nota en los últimos años un estancamiento. Pero ese estancamiento es producto de las situaciones macroeconómicas que vive el país. Y desde el año 2013 se indicaba que hubo el aumento. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sí, la ambición por llegar a la meta es óptima, si se quiere decir de alguna manera. Dentro de aquello está muy bien, pero los planes no van pues en correlación a esa meta que queremos alcanzar. Establecer que el 2.21% de niños solamente van a estar en situación de trabajo infantil para el 2021, eso es utópico. O sea, esperemos, y quiero de verdad, como todo ecuatoriano, que se llegue a la meta, pero va a ser imposible. Dentro de los ciclos económicos, como lo mencioné, algunos economistas hablan de que estamos en una recesión. En esa recesión, los adultos no consiguen trabajo. Imagínate. Se empeora la situación y los márgenes de pobreza en esas familias, y obviamente, como lo mencioné, los trabajadores añadidos, que en este caso son niños o adolescentes, sobre todo en los sectores rurales, que se van a las plantaciones, que se van a ciertas actividades agrícolas, ahí tenemos el resultado del trabajo infantil. Y esto, tal vez con una política en la cual no existe el acompañamiento y no existe el enlace entre el empleador y la unidad educativa o el sector educativo. Porque recordemos, sí, puede ser que un adolescente de 15 años pueda trabajar, está dentro de la norma, puede trabajar. Sin embargo, cuando ocurre esta situación de deserción escolar, es cuando hay excesivo trabajo versus las responsabilidades que tiene que cumplir el niño como tal. Entonces, es muy complejo dentro de la mentalidad de algunos empleadores contratar de manera formal a
adolescentes mayores de 15 años con toda la rigurosidad de la ley. Y ahí viene el mercado informal, menores de 14 años. Por supuesto. Y asimismo, ya refiriéndonos a los planes de acción que tiene el gobierno y lo que ellos indicaban es que una de las ayudas, uno de los planes es con respecto al bono que se le entrega a las familias, pero que muchas veces ese bono pues no es destinado realmente para los niños. Ya asimismo existen fundaciones que han acogido a bastantes niños que se han encontrado en estas situaciones de trabajo infantil. Sin embargo, seguimos viéndolo en las calles. Ya esto no lo erradica por completo. Hay acciones, sí, pero bajo su punto de vista, ¿qué otro tipo de acción se podía pues implementar para erradicar este tema? Bueno, el tema de la corresponsabilidad de los bonos es una situación bastante interesante. De hecho, es la manera coercitiva que tendría el gobierno a través de la emisión de estos bonos de ayuda humanitaria con la finalidad de que exista una corresponsabilidad, es decir, cada cierto tiempo hacer las visitas domiciliarias con la finalidad de que se cumpla con la atención médica, con la educación y con la no el no trabajo a los adolescentes. El tema es que esos bonos no llegan a todo el mundo. Entonces, tienes un universo de familias que no reciben esa compensación económica y por ende no puedes tener capacidad coercitiva como Estado con la finalidad de suprimirle el bono si es que no cumplen. Eso por una parte. Es decir, tendríamos que tener para los 201.000, 300.000 niños que se encuentran en situación de trabajo infantil, aquel bono. Y otro problema que le veo es que efectivamente no vas a tener el suficiente personal técnico permanentemente con la finalidad de hacerle la vigilancia como tal. El tema del trabajo infantil pasa por un pacto que debe de existir entre la sociedad, entre el Estado, entre las familias. Es algo que realmente nos involucra a todos. Correcto, porque al final del día, esa familia, como lo mencioné en la primera parte de mi intervención, esa familia sí dice voy a aumentar mis ingresos. Ok, mi hijo me va a ayudar para a incrementar mis ingresos. Pero hay dos consideraciones. La primera es que esos ingresos que está percibiendo el niño o el adolescente no van a ser sustento suficiente ni siquiera para alcanzar la canasta básica familiar. Pero no obstante aquello, le estoy obstaculizando sus planes de desarrollo, su plan de desarrollo integral, psicológico, emocional, físico y todo aquello. Entonces, hay que tener en consideración que eso del trabajo infantil es parcialmente cierto, que los ingresos van a mejorar a las familias, pero eso es una cuestión cultural, es una cuestión de alguna manera en algunos sectores incluso lo hacen creer que es parte de la formación de ese adolescente, sobre todo en los sectores rurales de la sierra. O que el niño está obligado más no apoyar, involucrarse desde pequeño, que sepa lo que es el trabajo y sobre todo en familia, que sería lo sano, ¿no? Correcto. De hecho, a las consideraciones del UNICEF, trabajo infantil no solamente es percibir una remuneración por una actividad laboral. Trabajo infantil también es dedicarse a las tareas domésticas por más de tantas horas de acuerdo a la edad. Entonces vemos que normalmente en algunos lugares, efectivamente, sí, las tareas domésticas de acuerdo al último censo del MIES son más elaboradas por niñas que por niños. Entonces igual todavía hay ese tema de género ahí. No obstante aquello, se puede observar de que efectivamente existen hogares o familias donde dice, bueno, tú tienes la obligación de mantener limpia la casa, de estar pendiente de la casa y todo aquello, mientras yo me voy a trabajar a conseguir. O sea, el trabajo infantil no solamente es salir y vender algo, no. El trabajo infantil dentro de ese contexto es no permitir que el niño se desarrolle en plenitud por una obligación que no es su obligación. Así es, o sea, no viven realmente la etapa de niñez. No pueden vivirla. Saludamos a Alberto Jorge Torres. Él nos da su comentario con respecto al tema y nos dice que el trabajo infantil hace que el niño crezca de una manera tan abrupta que con el tiempo puede crear, si las circunstancias se dan, un adulto de carácter violento. Sí, de hecho, pero más que el tema del trabajo es porque normalmente en estos entornos las propias familias tienen muchos problemas de vulneraciones de derechos, es decir, la falta de protección hacia ese niño, porque efectivamente en un mundo ideal
un adolescente que podría trabajar debería hacerlo de acuerdo a sus capacidades y etapa evolutiva. Es decir, de acuerdo a las tareas, cómo se hace cada uno de ellos. Sin embargo, en la práctica, en lo real, normalmente ellos acuden en entornos donde obviamente hay trabajadores mayores, donde hay algunas situaciones en las cuales ellos podrían absorber todas esas experiencias no tan buenas. Cuando hablo de referencias no tan buenas, al consumo de alcohol, al consumo de cigarrillos, a la visita a ciertos lugares de tolerancia. Eso es común, eso es normal en esos sectores. Entonces, por eso es un tema de que el niño, el adolescente, debe vivir a plenitud cada etapa evolutiva que ellos van teniendo en su vida. Claro, y bueno, como tema personal, pues sí, en algún momento pude conversar con un niño que se encontraba en las calles trabajando. Él me indicaba que estudiaba y así mismo me contaba sus sueños. Decía, yo estoy trabajando para poder ayudar a mi mamá y de grande quiero ser bombero. Entonces, como él, hay muchos niños que trabajan, sí, por circunstancias de la vida, por tal vez descuido de sus papás, por exigencia de ellos, pero ellos tienen sus sueños de niños. Entonces, es lamentable poder pues llegar a imaginar de que tal vez se vean un poco imposibilitados de poder cumplirlo, o que no disfruten de esta etapa de niñez y adolescencia que es tan importante para el ser humano, porque es donde nosotros pues aprendemos bastante y podemos crecer. Y pues sí también llevar a concienciar a todos quienes nos están viendo de qué manera poder ayudarlos. O sea, abogado, con respecto a aquello, es verdad, vemos a veces niños, le damos, por decirlo así, caridad, como lo denominamos, pero ¿de qué otra manera podemos ayudar ya a los niños para ya despedirnos? ¿Cómo podemos tal vez orientarlos o ayudarles de una buena manera? ¿Qué es lo correcto que se puede hacer ante ese tema? Claro. La niñez y la adolescencia son la joya más preciada que tiene una sociedad. Es la semilla en la cual va a germinar el futuro. A partir de cómo tratemos esa semilla es lo que vamos a tener dentro de 20, 30 años. ¿Cómo ayudar? Involucrándonos. Es un tema de la empresa privada que a través, incluso hay buenas prácticas empresariales en las cuales no se tenga en consideración el trabajo de niños menores de 15 años y que a aquellos niños que tienen 15 años se les pague todos los rubros de ley correspondientes. Como sociedad, denunciar, porque muchas veces conocemos que efectivamente existe tal familia o en tal entorno donde efectivamente se explota a los niños y adolescentes. Como familia, tener en consideración que los ingresos que percibe ese niño no tiene absolutamente ni punto de comparación con los sueños que ese niño podría desarrollar. El día que podamos comprender que todos esos componentes son parte de ese acuerdo nacional en el cual los niños y niñas y adolescentes deben de ser protegidos, en ese día podremos ir caminando hacia la sociedad del futuro. Mientras tanto, no podemos tener un policía en cada plantación, no podemos tener un vigilante en cada una de las esquinas, es una cuestión de todos, son todos los que tienen que aportar con su grano de arena con la finalidad de erradicar el trabajo infantil, que esa debe de ser la meta. O sea, del 8.60%, 24% que tenemos en la actualidad, llegar al 2.21% para el 2021. Es una meta demasiado ambiciosa, pero si queremos una meta ambiciosa tenemos que tener planes radicales, planes estructurados, planes integrales. Esa debe de ser la meta para llegar al fin que queremos todos. Totalmente de acuerdo, pues, y sabemos que es un trabajo de todos, realmente un trabajo de todos, no solo de las autoridades, sino de cada uno de nosotros que conformamos esta sociedad y que seguramente, pues, también está como parte de nuestra meta ver menos trabajo infantil en las calles. Pues bueno, abogado, le agradecemos mucho. Tuvimos hoy al abogado Vicente Torres, él es secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección Integral de los Derechos Humanos, nos estuvo acompañando el día de hoy. De verdad, la información es bastante extensa con respecto a este tema, pero el tiempo ha sido bastante corto, espero nos pueda acompañar a una próxima emisión. Con mucho gusto, Julia, muchas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse con nosotros, los esperamos mañana por www.corendirecto.com y asimismo por Facebook Live. Gracias por acompañarnos, hasta mañana. Déjate sorprender con la nueva colección de SUVs 2020 de Kia, modelos personalizados con equipamiento único. Ahora incluye Head-Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en lucir los nuevos SUVs Kia 2020, SUVs con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, the power to surprise.